¿Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales? Talleres de experimentación en la FAU. La etnografía y los cruces entre el arte y la investigación académica están de moda. Usamos mapas corporales para explorar vivencias del trabajo doméstico, collages colectivos para escudriñar en experiencias de violencia o cocinar platos típicos de ciertos lugares para desilvanar las historias de sus habitantes. Pero ¿cómo se transforma todo esto en conocimiento más allá de lo performático? Un grupo de investigadoras feministas nos reunimos durante una semana para pensar en esto junto a estudiantes de doctorado. En este podcast les contamos qué pasó. Bueno, hoy vamos a empezar el cuarto podcast de estas sesiones que hemos estado grabando sobre nuestras metodologías corporales espaciales. Esta tarde estuvimos jugando y tuvimos como invitada a Susana Cortés. Ella es antropóloga y trabaja con niños o investiga la relación de los niños y el movimiento. Y queríamos ver, Susana, tú nos invitaste hoy a jugar y fue entretenido, nos reímos mucho y quería contar primero cómo se te ocurrió esta metodología, en qué consistió, qué fue lo que hicimos hoy en el taller que acabamos de terminar. Yo creo que cuando hablábamos de por qué propuse un taller de juegos cuando enviaron la convocatoria, creo que he desarrollado como un instinto de que tengo la misión, digamos, de meter a los niños y niñas, las infancias en cualquier tema, instancia que se esté discutiendo, porque creo que uno de los grandes temas cuando uno estudia la infancia es que está ausente de muchas discusiones. Y cuando se estudia la infancia desde la perspectiva de los nuevos estudios sociales de infancia, como he hecho yo, se ve que en el fondo la niñez es afectada por todos los fenómenos sociales que todas las personas, que todos los demás. Y al mismo tiempo la niñez también afecta a todo tipo de fenómenos sociales. Sin embargo, están ausentes de gran parte de las temáticas que se estudian desde las ciencias sociales o desde otras ciencias también, o si es que están presentes es más bien desde la perspectiva de los adultos sobre los temas que afectan a la niñez. Por eso creo que al observar el programa que ya estaba establecido para estos talleres, pensé en el juego como una forma de introducir también el tema de la infancia en la discusión desde la interseccionalidad, la espacialidad y el cuerpo. No creo que el juego sea exclusivo de la infancia, pero sí es uno de los conceptos desde los que más se ha abordado la niñez desde diferentes disciplinas. Y creo también que el juego, por lo menos el tipo de juegos que jugamos hoy, un componente espacial y corporal súper importante, desde el cual creo que se podía explorar este tema, introduciendo también el tema de la infancia. Súper. Para los que nos están escuchando, ¿qué fue lo que hicimos? Cuéntanos cómo empezó nuestra tarde. Bueno, el taller creo que fue bastante abierto, pero la idea era, además de primero introducir el tema de la infancia, interseccionalidad, espacialidad y cuerpo, plantear algunas ideas de juegos de tipo grupal, con un componente corporal y espacial bien directo. Y además habíamos preguntado antes a los participantes del taller qué juegos les eran familiares, cuáles eran los juegos que más recordaban de sus propias infancias. Los que aparecían más repetidos en esas respuestas eran la escondida, la pinta y la cuerda. Entonces hoy día en conjunto decidimos qué juego queríamos jugar. Porque habían algunos de nosotros que no queríamos jugar, ¿no? Claro, eso fue también interesante porque, bueno, eso es algo que quizás se me fue en la primera pregunta, que para mí lo del juego no venía desde un lugar de yo ser una persona súper buena para jugar o que disfrute mucho de este tipo de juegos, sino más bien desde un lugar de incomodidad
cuando me he enfrentado a la situación de tener que jugar siendo adulta, que me ha hecho pensar también en qué tan incómodo era para mí siendo niña algunos tipos de juegos. Y pensando desde la pregunta de la interseccionalidad, ¿qué dimensiones tenían que ver con esa incomodidad? Entonces, claro, habían personas como tú, pero no eras tú la única, que me plantearon antes del taller que no les gustaba jugar a la pinta o que les daba miedo jugar. Y yo había sentido ese mismo juego en una ocasión en que tuve que jugar a saltar la cuerda, hace algunos años, que es un miedo no menor, en mi caso al menos. O sea, yo siento que el corazón se me acelera al enfrentarme al movimiento de la cuerda y al tener que yo ver cómo hacer que mi cuerpo se sincronice con ese movimiento. Y creo que es un miedo que viene de esa época, de la niñez, ¿no? Es como un miedo un tanto irracional quizás, que está como muy, muy metido, creo. Pero bueno, hoy día habían personas además en el taller de otros lugares, de otros países. Entonces también fue interesante ver que algunos juegos eran compartidos pero tenían diferentes nombres o diferentes versiones del mismo juego. Entonces una de las participantes, Tania, sugirió jugar un tipo de escondida bien particular que se llama sardinas. Yo nunca lo había jugado. Entonces, tú, que consiste en que como que cambia harto la dinámica en comparación con la escondida que yo conozco, en que todos se esconden, sí, y uno busca. En este caso, una persona se esconde, todas las demás la buscan y se van escondiendo con esta persona a medida que la van encontrando. Se apiñan. Claro, se van asardinando. Ese fue el primer juego que incluyó la primera persona que se tuvo que esconder escondiéndose dentro de un basurero, de un contenedor de basura de estos grandes. La primera persona que lo encontró se metió ahí también. Los demás ya no cabíamos, por suerte, así es que nos fuimos escondiendo alrededor del basurero. Y creo que fue bien interesante ver cómo incluso las caras de las personas, apenas empezamos a jugar, se transformaban como en una cara con brillo. Me la podía imaginar a cada persona cuando niña, no sé, como la emoción, la adrenalina de tener que esconderse, de correr, de buscar. Como sonrisas cómplices, ¿no? Sí. Claro, y cómo se genera también esa dinámica con el resto de las personas que están jugando. Porque éramos como 15, ¿no? Éramos 19. Yeah. Sí. Y también cómo uno se encuentra en estas situaciones que como adulto no es normal encontrarse, como meterse adentro de un contenedor de la basura, o estar en posiciones corporales que normalmente no estamos, como agacharnos, tirarnos al suelo, etcétera. Y el segundo juego fue saltar la cuerda, que a pesar de que no es para nada mi juego favorito, había varias personas que lo mencionaban como un juego que les resultaba familiar y había personas que querían jugarlo, otras que no. Y bueno, los que quisieron saltaron la cuerda. Y creo que también ahí se generó esta como una emocionalidad que uno no... A ver, lo que quiero decir es que para mí el nerviosismo de pensar en tener que saltar la cuerda cuando uno se tiene que meter a la cuerda que ya está dando vueltas, está a un nivel similar a tener que dar un examen. Así de fuerte. Sí, así como de verdad sintiendo el corazón más fuerte. Como el efecto corporal que tiene es fuerte. No sé si para otras personas se habrá sentido así, pero creo que... ¿Es como de ansiedad o de temor? Es que es una mezcla, porque es como ansiedad, pero también es una ansiedad entretenida, de cierta forma, no sé, es más como una emoción de aventura también, algo así. Bueno, esos fueron los dos juegos que jugamos hoy. Y después hicimos ese... Y después hicimos... el reloj, que también era con la cuerda, que una persona en el medio va girando la cuerda y los demás tienen que ir saltando. Fue difícil, pero, sí, pero fue entretenido.
Y después tuvimos un momento de poder conversar sobre lo que nos pasó jugando, tratando de relacionarlo por un lado con el tema de la interseccionalidad del cuerpo, del espacio, pero también como desde la experiencia misma de haber jugado. Sí. ¿Y cómo sentiste a los jugadores? ¿Cómo crees que los participantes acogieron el juego? ¿Les costó? ¿Estaban atemorizados? ¿Cómo fue eso? O sea, no creo que haya habido solo una experiencia, pero en general me llamó la atención, como te decía recién, ver cómo las caras se transformaban apenas empezábamos a jugar, cómo había mucha risa también. Y creo que en el fondo el juego te permite un espacio en que, como lo planteaba yo en la introducción, esto hablaba de la idea de la práctica autotélica, que tiene un fin en sí mismo, no tiene una recompensa, no tiene un objetivo más allá de jugar. Pasarlo bien. Entonces creo que en verdad eso nos dio un espacio en que nos salimos, digamos, normalmente todas las actividades académicas están muy en la cabeza, en el pensar, y con estos juegos creo que de verdad logramos como tener una experiencia muy en nuestros cuerpos y en el momento. Y también una experiencia colectiva. Me dio la impresión de que la mayoría de las personas que estaban jugando estaban pasándolo muy bien, estaban en ese estado, digamos, de estar ahí, estar en el momento, estar pasándolo bien. Contento. Sí. ¿Y crees tú que este tipo de metodologías pueden ser útiles? Muchos de los estudiantes que están aquí son estudiantes de doctorado, están en su proceso de investigación. Hemos hablado en distintos momentos de la importancia de que uno lo pase bien haciendo investigación, de que la tesis es una parte nomás de todo el proceso y que todas estas otras cosas pueden ser parte de un proceso de investigación, pero también de hacerlo cuidadosamente, de si estás compartiendo con otra gente, cómo entrar cuidadosamente allí. ¿Ves tú que este tipo de metodologías podrían ser metodologías para investigar o para preparar alguna disposición corporal? ¿Cómo ves el uso y el potencial que puede tener el juego? ¿O es solamente para tratarla con niños o solamente para romper el hielo? ¿Cómo ves tú como metodología? Bueno, en el caso de hoy, el juego fue usado más como una metodología para reflexionar sobre un tema y para incorporar quizá, claro, algunas nociones que usualmente las discutimos más teóricamente y que quizás jugar nos ayuda a hacerlas más parte de nosotras, a entenderlas desde lo corporal, desde lo espacial también. Pero sí creo que el juego no es algo exclusivo de la niñez, como creo que ya decía al principio. Sí, obviamente en nuestra cultura al menos el juego es predominantemente una actividad que es normalizada en la niñez, y quizás muchas veces se habla, por ejemplo, de los adultos que juegan videojuegos como infantiles, no sé, como que en el fondo es un poco sancionado en la adultez. Recién conversábamos también de que veo como que, bueno, esto creo que algo tiene que ver este contexto de que salió ahora hace poco un estudio en que se compara la actividad física de la niñez en diferentes lugares del mundo. Y si bien el análisis es mucho más complejo que esto, el gran titular en los medios de Chile es que los niños de Chile están entre los más sedentarios del mundo hoy en día. Y sí, creo que en parte tiene que ver con que no tenemos incorporado jugar cuando vamos creciendo. Este tipo de juego corporal, de juego colectivo, espacial, va desapareciendo. Y yo, no sé, he estado en otros lugares en que sí es más normal jugar en un cumpleaños de alguien adulto, jugar todos juntos, niños, grandes, hombres, mujeres, y aquí no están tan presentes. O mostrarse tonto, como haciendo cosas jugando, sí, ¿no? Jugando. Ahora, como metodología propiamente tal,
Creo que tampoco el juego no creo que se limite a trabajo, a investigación con niñez. Creo que depende eso de cada contexto en que trabajemos. Yo sí, por ejemplo, en trabajos con familias he observado que los juegos de mesa son parte de la cultura familiar en muchas partes. Y en el pasado diseñé, por ejemplo, un juego de cartas para conversar ciertos temas con niños y también con adultos. Y creo que funcionó muy bien en el sentido de que la gente, al estar en un contexto, una dinámica de juego, se relaja quizás más que si tú le estás haciendo una entrevista o como tratando más directamente algunos temas. Pero creo que eso depende del tema que estemos investigando, de con quiénes estamos investigando, si es que hace o no sentido hacerlo. Ahora sí creo que esta si es que vemos esto de jugar como una metodología, creo que también puede ayudarnos quizás a tener instancias para reflexionar, quienes investigamos quizás sobre diferentes temas, como no solo lo de la interseccionalidad, y sí también para darnos cuenta a través de esa experiencia de jugar de ciertos aspectos espaciales, por ejemplo. O sea, hoy día alguien mencionaba como esto de que al jugar uno se da cuenta de que hay muchas posiciones corporales que normalmente uno no toma, no usa, o si lo hace es como mal visto. Estar en el suelo, agacharse o moverse más de la cuenta. O arrastrarse. Claro. Porque la misma educación fomenta mucho la quietud cuando somos niñas, cuando somos niños. Disciplinamiento de los cuerpos. Disciplinamiento corporal. Y claro, en verdad casi siempre cuando somos adultos ya apenas no nos movemos más de lo que es necesario moverse, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos este problema del sedentarismo, pero está sancionado que seamos más inquietos corporalmente. Claro, que no es lo mismo que hacer deporte, ¿no? No, claro. Ese es el tema también, que muchas veces el juego acá es jugar un deporte y jugar muy competitivamente. Pero el juego, como lo jugamos hoy, no tiene esa recompensa, no tiene esa finalidad o un objetivo como sí lo tiene en general el deporte. Claro. Y en ese sentido había algunas participantes que comentaban en el caso de los niños, cómo el juego está incorporado cuando uno tiene niños o se mueve en la ciudad con niños, ellos tienen incorporado en su día a día jugar con, no sé, con una piedra, con un pasto, con una banca, con un árbol, con un pajarito que se les cruza, como esa forma de entender el espacio también está muy incorporada. Claro, o sea, si es que alguien está trabajando temas más directamente relacionados con el habitar de la niñez, por ejemplo, o también el habitar urbano o el habitar territorial de diferentes personas, creo que también esto de jugar nos puede ayudar a activar activar la atención a este tipo de formas de habitar que vemos, como alguien mencionaba a su hija en la micro colgándose de los pasamanos. En el fondo el juego no es solo el juego estructurado, no es solo cuando decimos ya, ahora vamos a jugar, sino que sobre todo en la niñez el juego es una forma de estar en el espacio. Si uno ve a los niños que van en el metro, esta imagen que tenía en un video que yo hice de este niño subiendo la escalera mecánica que baja, es como una forma también de desafiar la funcionalidad del espacio. Como el usar, por ejemplo, una escalera, una rampa, estas formas espaciales que tienen funciones muy fijas, muy concretas, pero que a través del juego pueden ser cualquier otra cosa. Sí, a nosotros nos ha pasado en la investigación cuando diseñamos el juego Trayectopia, por ejemplo, que además de que es una forma interesante, entretenida para las personas de hacer diagnósticos territoriales, de soltarse un poco, de hablar de sus vidas, también era como una herramienta pedagógica, ¿no? Como cómo aprender sobre sus territorios, aprender sobre sus vidas a través del juego, sin que le estén haciendo clases, sino más bien como una herramienta de poder aprender otras cosas, ¿no? Yo creo que eso me recuerda a lo que dijo en el taller, dijo Tania en su taller esta mañana, de que a veces cuando escuchamos mientras nuestras manos hacen algo,
escuchamos de otra forma, tenemos otra forma de poner atención. Y creo que es parecido lo que pasa al jugar, que uno puede que entienda algo desde otro lugar. Que lo vive. Claro. Incluso como en Trayectopia o el juego del que te hablaba yo, que son cartas, no son juegos directamente involucrando todo el cuerpo, pero es como otro tipo de racionalidad quizás la que funciona y que nos permite apropiarnos de lo que estamos entendiendo, no solo de una manera conceptual, teórica, sino más vivencial. Sí. Y por último, las metodologías que estamos tratando aquí tienen que ver, harto has mencionado sobre esto, pero la conversación que estamos teniendo sobre el cuerpo, el espacio y cómo eso se ve desde la interseccionalidad. ¿Ves tú que además de trabajar con niños o con la infancia en general, o qué otros elementos de la interseccionalidad o del cuerpo o del espacio se ven a través del juego? ¿Cómo puede ser apropiado o útil este enfoque territorial a través de los juegos? Creo que, hay muchos aspectos desde los cuales se podría ver ese cruce de temas, pero incluso partiendo por quién tiene tiempo para jugar, por el derecho a jugar, podríamos decir, hay un tema de interseccionalidad muy fuerte, creo. En el fondo, el juego, al ser una actividad que no tiene una recompensa en el sentido capitalista, hay juegos que sí, pero el juego del que estamos hablando hoy no es productivo. Entonces, hoy en día, en que nuestro tiempo está muy consumido por la productividad de todo tipo, tener tiempo y energía para jugar es un privilegio más. Pero creo que hay muchas otras posibles entradas a eso, pero me parece que eso es una de ellas. Y ahí lo podemos pensar también como una forma de cuidado y autocuidado también, ¿no? Como que el juego también puede entrar en esas formas en que el tiempo no es productivo, sino que es una forma también de sostener la vida, ¿no? Claro. Sí. Y pienso, por ejemplo, en estas intervenciones de plaza, de espacios públicos, en que las municipalidades hoy en día van y ponen juegos para adultos, pero que son finalmente... tienen un objetivo que es como mantener el estado físico, ejercitarse. Es como difícil pensar fuera de eso, como pensar que quizás los adultos también podamos jugar, tener espacios para jugar sin un objetivo, sin una finalidad más allá del momento en que estamos jugando. Claro, y eso yo creo que nos lleva harto a pensar, estamos en una facultad de arquitectura, pero pensar formas muy distintas en que nos podemos imaginar el juego, lo lúdico en la ciudad. Yo creo que hay harto que pensar ahí, ¿no? Sí. Mucho. Sí. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por la invitación. Fue muy entretenido el día de hoy. Gracias.